Un plan silencioso para remodelar el alma misma de la Iglesia Católica ha estado desarrollándose durante generaciones, oculto bajo la superficie, avanzando silenciosamente paso a paso. Con el fallecimiento del Papa Francisco, muchos creen que ya no estamos en la encrucijada, sino que hemos entrado en la recta final, un punto de inflexión trascendental, como ningún otro que haya enfrentado la Iglesia. Susurros llenan el aire, hablando de fuerzas invisibles que han esperado durante mucho tiempo en las sombras, fuerzas decididas a alterar para siempre los cimientos antiguos de la Iglesia. Al sonar las campanas de duelo, hay una sensación de que algo mucho más profundo se está agitando, algo que exige nuestra atención. Acompáñanos en este viaje, porque solo al llegar al final, se revelará toda la verdad de estos acontecimientos extraordinarios. El 21 de abril del año 2025, el mundo observó con solemne asombro cómo se cerraba el capítulo de uno de los pontificados más notables, el Papa Francisco, una figura que para muchos simbolizaba una era de apertura, compasión y diálogo. Exhaló su último aliento, dejando atrás un legado que despertó emociones poderosas en todos los rincones del mundo. Para algunos, su partida marcó la conclusión agridulce de un tiempo en que la Iglesia buscaba abrir más ampliamente sus brazos al mundo. Para otros, sin embargo, su muerte resonó como la campana de advertencia final antes de una confrontación inevitable y profunda, una confrontación no meramente de ideologías, sino del alma misma de la Iglesia, más allá de las expresiones públicas de dolor y de las grandes ceremonias de despedida. Otra historia permanece en el aire, susurrada en silencio, entre quienes se atreven a mirar más allá. Es la historia de una ambición antigua, un movimiento que echó raíces, no en medio del resplandor de la atención mediática, sino en las conversaciones discretas de reuniones exclusivas y encuentros secretos, en elegantes salones de Suiza y en asambleas progresistas lejos de los ojos de los fieles. Se elaboraron estrategias con meticuloso cuidado. Nunca fue una estrategia de destrucción abierta, ni de rebelión violenta. Fue más bien una erosión paciente y deliberada, un desmantelamiento de creencias fundamentales, llevado a cabo con tanta sutileza que pocos lo notaron hasta que fue demasiado tarde. Ahora, con la sede santa vacante, comienza la verdadera batalla por el futuro de la Iglesia. El próximo cónclave lleva un peso como ningún otro en la memoria reciente. No será simplemente la elección de un nuevo pontífice. Podría determinar si la Iglesia permanece atada a sus raíces sagradas o si se transforma en una institución que conserva el nombre de católica, pero pierde la esencia misma de su fe. En el corazón de Europa, lejos de observadores curiosos y oídos no invitados, una coalición de líderes eclesiásticos influyentes, algunos con títulos de inmenso prestigio, se reunió año tras año en la serena y histórica ciudad suiza de St. Gallen. Estas reuniones secretas, de las que solo se hablaba en voz baja, se convirtieron en la forja invisible, donde se forjaban nuevas visiones para el futuro de la Iglesia, visiones que ahora podrían estar al borde de realizarse. Este círculo discreto pero poderoso, conocido por los iniciados como el Grupo de St. Gallen y por sus críticos de forma más ominosa como la Mafia de St. Gallen, estaba compuesto por un número selecto de obispos y cardenales que compartían una visión profundamente reformista para el futuro de la Iglesia Católica. Estos hombres, distinguidos por sus títulos, pero unidos aún más fuertemente por una convicción compartida, creían que la Iglesia necesitaba no solo ajustes menores, sino una transformación radical. Entre las figuras más renombradas asociadas con esta alianza clandestina estaban el cardenal Carlo Maria Martini, una voz intelectual respetada de Milán; el cardenal Godard Daniels, un influyente prelado de Bélgica; el cardenal Walter Casper, conocido por sus escritos teológicos sobre la misericordia y el ecumenismo; y el cardenal Karl Lehmann, una figura destacada del catolicismo alemán. Juntos, formaron una fraternidad no basada en conspiraciones de poder en el sentido tradicional, sino en la idea de que las estructuras antiguas de la Iglesia necesitaban una reestructuración radical para adaptarse a las realidades modernas. Según revelaciones documentadas en la biografía autorizada del cardenal Daniels, estas reuniones anuales no eran conversaciones casuales, sino encuentros cuidadosamente orquestados con objetivos claros. El enfoque principal
era desarrollar estrategias orientadas a remodelar el gobierno de la Iglesia, promoviendo la idea de una mayor colegialidad entre los obispos, en lugar de la autoridad centralizada tradicional arraigada en el Vaticano, temas que a menudo eran considerados sensibles e incluso tabú en los entornos oficiales de la Iglesia. Eran abordados abiertamente durante estas discusiones cuestiones sobre la sexualidad humana, comprensiones morales en evolución, e incluso el complejo, a menudo, controvertido papel de la mujer dentro de la vida, y los ministerios de la Iglesia. Más allá de los debates teológicos, las ambiciones del grupo de St. Gallen se extendían supuestamente hasta el corazón mismo del liderazgo de la Iglesia. Se cree que buscaron formas de influir de manera sutil pero poderosa en los resultados de las elecciones papales. Su estrategia no se basaba en declaraciones públicas, sino en una solidaridad silenciosa contra los candidatos percibidos como defensores de la ortodoxia tradicional. Su oposición a figuras como el cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, era bien conocida entre quienes comprendían las aspiraciones del grupo. En cambio, apoyaban silenciosamente a candidatos que encarnaban una visión más progresista y abierta del liderazgo católico, con una figura en particular que emergió como favorita, Jorge Mario Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, quien eventualmente tomaría el nombre de Francisco. En su obra de investigación titulada La mafia de St. Gallen, exponiendo al grupo reformista secreto dentro de la Iglesia, la periodista Julia Maloney profundiza en la influencia oculta de esta asociación, argumentando convincentemente que sus maniobras sutiles jugaron un papel fundamental en la elección del Papa Francisco durante el cónclave de 2013. Según Maloney, el plan reformista elaborado en los pasillos silenciosos de St. Gallen moldearía gran parte del espíritu y la dirección del pontificado de Francisco, dejando una huella imborrable en la historia moderna de la Iglesia. Sin embargo, no todos han visto este movimiento con aprobación. Voces prominentes como el arzobispo Carlo Maria Vigano han condenado la influencia ejercida por el grupo de St. Gallen, llegando incluso a acusarlos de haber orquestado un plan deliberado para socavar y desmantelar las doctrinas tradicionales que durante siglos han sustentado la fe católica. Otros, como el cardenal Robert Sarah, un firme defensor de la ortodoxia y de la sacralidad de la tradición, también han alzado su voz con alarma. El cardenal Sarah habló con pasión sobre lo que llamó un plan diabólico destinado a cortar los lazos de la Iglesia con sus raíces, expresando especial preocupación por los esfuerzos para disminuir la celebración de la misa tradicional en latín, un rito que consideraba un tesoro vivo de la fe. A la sombra del luto y la reflexión que siguieron a la muerte del Papa Francisco, el legado y los efectos del grupo de St. Gallen, ya sea visto como una fuerza de renovación o como un movimiento de subversión, se agrandan como nunca, preparando el escenario para una confrontación que podría determinar el alma del catolicismo para las generaciones futuras. Según quienes han dado la voz de alarma, esta agenda oculta busca nada menos que la erradicación sistemática de lo sagrado del corazón de la fe católica. La verdadera meta, advierten, es alejar a los fieles del culto auténtico, despojar al misterio profundo que conecta a la humanidad con lo divino y reducir la religión a una filosofía centrada en el hombre, un ejercicio vacío desprovisto de sus raíces celestiales. El próximo cónclave no se espera que sea una reunión rutinaria para elegir un sucesor a la silla de Pedro. Se perfila como el momento culminante de una estrategia largamente orquestada. Es el punto de inflexión previsto y preparado por aquellos que durante décadas han anhelado refundar la Iglesia según el espíritu del grupo de St. Gallen y sus descendientes ideológicos, como ha advertido repetidamente el arzobispo Carlo Maria Vigano, un poderoso movimiento en la sombra, a menudo llamado la Iglesia Profunda, ha estado trabajando incansablemente entre bastidores. Esta red clandestina, infiltrada por influencias modernistas, no ha buscado simplemente reformar o mejorar la Iglesia, sino reconstruirla por completo. Su ambición es erigir un nuevo tipo de religión, una que ya no centre su esencia en el sacrificio y la redención de Cristo, sino en una visión difusa de fraternidad universal, que se siente bien, envuelta en el lenguaje de la caridad y la preocupación humanitaria. Esta fe emergente tendría poco parecido con el Evangelio de la Salvación
convirtiéndose en su lugar en un humanismo secular. Disfrazado con vestiduras sagradas, el cardenal Gerhard Müller, una voz fuerte en defensa de la tradición y exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no ha dudado en confrontar estas realidades. Ha hablado de manera abierta y sobria sobre lo que describe como una gran apostasía que está echando raíces dentro del liderazgo mismo de la Iglesia. Según él, partes de la jerarquía moderna parecen decididas a despojar a la doctrina católica de su esencia sobrenatural, inclinándola en su lugar para alinearse con la agenda secular globalista. Recientemente, el cardenal Müller no dudó en expresar su preocupación por el espectro inminente de un cisma, una división que desgarraría el tejido mismo de la unidad católica. Los susurros aumentan cada día, sugiriendo que la facción progresista ya ha identificado a sus candidatos preferidos. No se trata simplemente de hombres carismáticos o diplomáticos, son individuos completamente formados en los ideales fomentados durante las reuniones secretas en esta IT. Gallen. Son expertos en hablar el lenguaje de la modernidad o de la inclusividad, del cambio. Y si uno de ellos asciende al papado, las consecuencias podrían ser profundas. No se trataría simplemente de un nuevo enfoque pastoral, marcaría el fin definitivo de la Iglesia Católica, tal como la hemos conocido durante 2 milenios. El cambio no sería cosmético sino estructural, conduciendo a un marco poscatólico, donde la fidelidad a Cristo quedaría ensombrecida por la lealtad a doctrinas recién inventadas de unidad humanitaria. Según fuentes que se han negado a ceder ante las presiones de lo políticamente correcto, los arquitectos de esta visión son bien conocidos, cardenales como Walter Casper, Luis Antonio Tagle, Matteo Zuppi y Jean-Claude Hollerich son nombrados con frecuencia entre aquellos que encarnan esta agenda transformadora, pero en última instancia, el peligro no reside tanto en nombres individuales como en la ideología que representan. El nuevo papado no se alzaría como la voz firme de Pedro, guiando a los fieles con claridad inquebrantable. En cambio, el Papa se convertiría en un mero facilitador, un moderador entre obispos cuya autoridad estaría cada vez más fragmentada y cuya adhesión a las verdades inmutables se vería debilitada. El concepto del vicario de Cristo sería abandonado silenciosamente, reemplazado por un modelo que valora el consenso y el relativismo por encima de la revelación divina. El arzobispo Viganò ha ido incluso más lejos, advirtiendo que el próximo pontífice podría convertirse en algo sin precedentes, no un sucesor de Pedro que resguarda el depósito de la fe, sino un líder simbólico de una religión humanitaria, adaptada a las necesidades de un mundo globalizado, una figura que promueve la fraternidad desligada de las exigencias de la verdad. El cardenal Müller también ha emitido una advertencia igualmente grave, describiendo lo que considera una mutación genética de la Iglesia, una alteración tan profunda que la Iglesia podría volverse irreconocible, una entidad híbrida carente del ADN espiritual que la había sostenido desde su fundación. Si tal transformación ocurriera, no permanecería teórica ni simbólica por mucho tiempo. Bajo este nuevo pontificado, podríamos esperar ver una aprobación formal de prácticas e ideas que ya avanzan silenciosamente. Entre ellas estaría la bendición de uniones irregulares, antes consideradas incompatibles con la enseñanza de la Iglesia. Las discusiones ya en curso sobre la ordenación de mujeres al diaconado podrían culminar en nuevos roles que alterarían fundamentalmente el sacerdocio, el celo misionero de la Iglesia, que una vez ardía con el deseo de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, podría ser abandonado en favor de una nueva ética de no ofensa y acomodación hacia todas las religiones. Las parroquias tradicionales podrían vaciarse, siendo reutilizadas como centros comunitarios, enfocados más en proyectos sociales que en los sacramentos. La liturgia romana, antigua y majestuosa, podría ser gradualmente dejada de lado, reemplazada por ritos experimentales y fluidos, diseñados para reflejar un paisaje multicultural cambiante. El Papa que emergiera de tal visión no se preocuparía por distinguir la verdad del error o el bien del mal. En su lugar, todo sería filtrado a través del lente de inclusividad versus exclusividad, progreso versus retroceso. Para lograr esta transformación, todo vestigio de ortodoxia debe ser desmantelado. Los seminarios fieles, donde todavía se cultiva la devoción a la enseñanza tradicional de la Iglesia, probablemente serán objeto de ataque.
Los obispos que defienden las viejas verdades podrían ser aislados, marginados y silenciados. Los guardianes de la sagrada tradición no serán tratados como herederos valiosos de la fe, sino como obstáculos a superar para aquellos entre los fieles que anhelan permanecer firmes, que desean aferrarse a la fe antigua, tal como fue transmitida por los apóstoles, apreciada por los padres de la Iglesia y vivida heroicamente por innumerables santos. El camino por delante se presenta cada vez más estrecho y plagado de pruebas. Es como si estuvieran destinados a convertirse en extraños en su propia patria espiritual, forzados a una especie de existencia clandestina, incluso dentro de las mismas parroquias y comunidades que alguna vez llamaron hogar. Puede que tengan que aferrarse a las tradiciones de su fe en secreto, reuniéndose en silencio como los primeros cristianos en un mundo que ya no reconoce las verdaderas enseñanzas de Cristo, a menos que Dios intervenga con su poderosa mano. Este futuro sombrío parece acercarse rápidamente, un futuro donde los fieles no solo soportan un nuevo papado, sino que enfrentan al destructor final de una iglesia que una vez se mantuvo orgullosa como la inmaculada esposa de Cristo, radiante e intacta en su devoción a la verdad. La fe emergente que amenaza con reemplazar al cristianismo auténtico no será una renovación del Evangelio, sino una distorsión del mismo, una parodia cuidadosamente elaborada que lleva una máscara de compasión, pero carece de vida divina. Este sucedáneo no ofrecerá la esperanza de la salvación eterna, sino las promesas fugaces del consuelo terrenal, y la realización centrada en el hombre ya no llamará a las almas al arrepentimiento, la transformación y el camino angosto que conduce al cielo. En cambio, predicará un mensaje diluido de acomodo universal, donde toda creencia y estilo de vida son afirmados siempre que sirvan al objetivo de la paz mundana. En este nuevo edificio, la figura de Cristo no será el Rey viviente, adorado y obedecido, será reducido a un simple símbolo, un ícono inspirador para el activismo social y los proyectos humanitarios, despojado de su autoridad divina y su llamado soberano a la conversión. Así, el templo que ahora se está preparando no se construirá sobre la roca de la verdad revelada, sino sobre las arenas movedizas del compromiso y la ambición humana. Hablará de amor, pero negará las exigencias del amor verdadero, que llama al sacrificio, la obediencia y la verdad. Prometerá unidad, pero al costo de abandonar las doctrinas inmutables que durante 2 milenios han nutrido el alma de la Iglesia. Se presentará como abierto e inclusivo, pero excluirá a quienes se atrevan a aferrarse a la fe de sus antepasados, tildándolos de inflexibles, divisivos y obsoletos. Esto no es una renovación, sino un reemplazo. No es el florecimiento de la Iglesia de Cristo, sino la construcción de un nuevo proyecto humano, donde lo sagrado se intercambia por lo sentimental y la cruz se reemplaza por los aplausos. La tormenta que se avecina pondrá a prueba la fe de muchos, y solo aquellos profundamente enraizados en Cristo, inquebrantables ante las seducciones del mundo, resistirán. En esta hora decisiva, cada alma estará llamada a elegir entre el camino ancho de la comodidad y el camino estrecho de la fidelidad, entre las promesas fugaces de los hombres y las promesas eternas de Dios. En el nuevo orden que se está gestando silenciosamente, la Sagrada Liturgia, antaño el corazón del culto católico, donde el cielo y la tierra se encontraban en reverencia solemne, será vaciada, su misterio drenado, quedando solo gestos vacíos sin alma ni sustancia. Los grandes dogmas de la fe, esas verdades luminosas, cuidadosamente preservadas a lo largo de los siglos, ya no se mantendrán firmes como torres antiguas contra las tormentas del error. En su lugar, serán suavizados, doblados y reformulados, para ajustarse a los gustos y tendencias de un mundo en constante cambio. La moral misma, antes firmemente arraigada en la ley eterna de Dios, se disolverá gradualmente en un mar turbio de relativismo, donde nada es verdaderamente correcto ni verdaderamente incorrecto, solo preferencias, solo opiniones cambiantes. Y nosotros, los hijos de la tradición sagrada, los herederos de una fe forjada en la sangre de los mártires y santificada por las oraciones de innumerables santos, nos encontraremos en una encrucijada sin camino intermedio que elegir. Solo habrá 2 opciones: resistir o ceder. Resistir, aunque nos cueste caro, marginación de las comunidades que una vez nutrimos, soledad, en un mundo que ya no nos comprende, persecución de instituciones,
que ahora rechazan la fe que antes profesaban, resistir porque los tesoros que se nos han confiado, los sacramentos, las enseñanzas, la memoria viva de la Iglesia de Cristo valen cada sacrificio, resistir no por ira, sino por amor a lo que es verdadero, bueno y eterno. Outsira, entregarnos a la seducción de una misericordia falsa, una compasión fingida que no exige conversión, ni arrepentimiento, ni fidelidad a la verdad. Ceder es deslizarnos silenciosamente hacia la marea de una apostasía global, revestida de palabras como inclusión y aceptación, pero vacía del fuego del amor divino. Ceder es traicionar el legado de los santos, dar la espalda a la herencia ganada con tanto esfuerzo por aquellos que eligieron la muerte antes que la negación, porque eligieron la burla antes que la apostasía, que eligieron el camino angosto que conduce a la vida antes que el camino ancho hacia la destrucción. A medida que las sombras se alargan y el día de la decisión se acerca, el cónclave que se avecina se alza como una encrucijada crucial en la vida de la Iglesia. No será simplemente una cuestión de elegir a un hombre para sentarse en la cátedra de Pedro, no, será algo mucho más grande, mucho más solemne. Será el momento en el que, si el cielo no interviene, los planes ocultos que han estado en marcha durante mucho tiempo podrían finalmente cumplirse. Es un cumplimiento diabólico que podría poner a la Iglesia en un camino sin retorno, por alguna gracia misteriosa que ninguna estrategia humana puede prever, podría marcar el inicio de una resurrección inesperada, una oleada de renovación verdadera, una recuperación de lo que casi se había perdido, un retorno a la pureza y al fuego de la fe, tal como fue dada en sus comienzos. El cónclave no será simplemente una elección, será una batalla en el reino invisible, un momento en el que el cielo y la tierra, los ángeles y los demonios, los fieles y los perdidos, todos observarán el desenlace. Y nosotros, llamados a velar y orar, debemos preparar nuestros corazones para lo que sea que esté por venir, confiando no en los príncipes, sino en el Rey de Reyes, que prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia, aunque se levanten contra ella con todas sus fuerzas. A medida que se acerca la hora en que los cardenales se reúnan bajo los grandes frescos del techo de la Capilla Sixtina, una batalla invisible agita el aire a su alrededor. Bajo las tunas escarlata y los rituales solemnes, se tomarán decisiones de consecuencia eterna, no solo para individuos, sino para el futuro de todo el cuerpo de Cristo en la tierra. Los suelos de mármol, alisados por siglos de hombres santos y ceremonias solemnes, volverán a ser testigos de decisiones que repercutirán mucho más allá de los muros antiguos del Vaticano, tocando las vidas de humildes y poderosos, por igual en cada aldea, ciudad y nación, donde aún se pronuncia el nombre de Cristo. Sin embargo, pocos entre los fieles comprenden verdaderamente la gravedad de lo que está por suceder. La mayoría, atrapada en las ocupaciones de la vida diaria, ve el cónclave solo como una ceremonia lejana, un ritual preservado de la antigüedad, con costumbres pintorescas y vestiduras coloridas, pero bajo la superficie, lejos de las cámaras y los comentarios educados de los medios, está librándose una batalla por el alma de la Iglesia. Una batalla tan feroz y tan crítica que hasta los ángeles, al parecer, contienen la respiración. Para quienes permanecen vigilantes, para quienes han mantenido encendida la lámpara de la fe, incluso durante la larga noche de confusión y traición, las señales son inconfundibles. Es una batalla entre dos visiones de la Iglesia, una enraizada en lo eterno, fundamentada en la verdad inmutable, regada con la sangre de los mártires y alimentada por los sacramentos instituidos por Cristo mismo; la otra, modelada a imagen del mundo, malleable, cambiante, ansiosa por ser aceptada por los poderes de la época, incluso al costo de su propia alma. En esta hora decisiva, los fieles están llamados no solo a observar, sino a participar con el arma más poderosa que les queda, la oración ferviente. Oración que asalte el cielo no con ira, sino con humildad, rogando que se haga la voluntad de Dios, no la del hombre. Oración que no pida la victoria de una facción sobre otra, sino el triunfo de la verdad sobre la falsedad, o de la luz sobre las tinieblas, texto de Cristo, sobre el espíritu de la época, en todo el mundo. Pequeños grupos de creyentes fieles ya han comenzado a reunirse en capillas silenciosas ante la luz titilante de la Eucaristía, se arrodillan. En hogares humildes ocultos a la vista, las familias unen sus voces en las oraciones antiguas de la Iglesia.
El rosario, la coronilla de la divina misericordia, las letanías de los santos, sus números pueden ser pocos. Su influencia en términos terrenales puede parecer insignificante, pero en la economía del cielo, sus oraciones son poderosas, más allá de toda medida. Es en estos actos invisibles de fidelidad donde se libra y se gana la verdadera batalla. Muchos comprenden que lo que está en juego no es simplemente el estilo de gobierno o el tono de los discursos papales, es la naturaleza misma de la misión de la Iglesia, si continuará siendo un faro de esperanza sobrenatural en un mundo que se oscurece, o si será reducida a una organización humanitaria bien intencionada más, indistinguible de muchas otras, pero despojada de lo único que le daba vida, el mensaje salvador de Jesucristo. Los peligros son inmensos. Si las fuerzas del compromiso prevalecen, los sacramentos mismos podrían ser sutilmente reinterpretados, su significado diluido, hasta convertirse en poco más que gestos simbólicos, sin poder transformador. Las enseñanzas morales, antaño, proclamadas con claridad y valentía, podrían ser revisadas hasta convertirse en sugerencias vagas, fácilmente ignoradas cuando resultan inconvenientes. El sentido mismo de lo sagrado, ya erosionado en muchos lugares, podría desaparecer por completo, dejando solo una cáscara vacía tras de sí. Sin embargo, incluso en esta hora sombría, la esperanza no está extinguida. La historia nos recuerda que los momentos más oscuros a menudo preceden a los mayores actos de intervención divina. Cuando todo parecía perdido, Dios suscitó santos como Atanasio, que se mantuvo firme cuando casi toda la Iglesia sucumbió a la herejía. Cuando la corrupción parecía imparable, reformadores como Catalina de Siena y Francisco de Asís reavivaron la llama de la verdadera santidad. Cuando la tiranía quiso aplastar la fe, se alzaron los mártires, dando testimonio con su sangre. Debemos recordar que Cristo mismo prometió que estaría con su Iglesia hasta el fin de los tiempos. No prometió que no sufriría, que no sería traicionada, o que no enfrentaría una aparente aniquilación, pero sí prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Es una promesa no hecha a instituciones o edificios de piedra, sino a la fe misma, a la fe viva en los corazones de aquellos que se aferran a Él con confianza inquebrantable. Por tanto, los fieles deben prepararse no con miedo, sino con valentía. Deben educarse a sí mismos y a sus hijos, transmitiendo los tesoros de la fe como una herencia viva. Deben buscar los sacramentos donde quiera que se celebren fielmente, negándose a dejarse arrastrar por las mareas de la novedad y el compromiso. Deben apoyar a los sacerdotes y obispos santos que se mantienen firmes incluso cuando son despreciados o silenciados. Deben estar dispuestos a sufrir, a ser marginados, a ser llamados locos y fanáticos, como lo fueron los primeros cristianos, con tal de permanecer fieles al Señor, quien fue coronado con espinas y clavado en una cruz. Mientras los cardenales se preparan para emitir sus votos, bajo el magnífico fresco del juicio final de Miguel Ángel, recordamos que cada elección que hagan resonará en la eternidad. Elegirán la fidelidad o la popularidad, el valor o la conveniencia, la verdad o las mentiras cómodas. Su decisión no solo definirá la Iglesia visible en los años por venir, acelerará su purificación, o profundizará su descenso hacia la confusión, el final. Sin embargo, el destino de la Iglesia no descansa últimamente en manos de los hombres. No importa cuán poderosos sean, descansa en las manos de Dios, que lo ve todo, lo sabe todo, y ama a su Iglesia con un amor que nunca falla. Pase lo que pase en los días venideros, los fieles deben recordar esto. Cristo sigue siendo el Rey, su victoria ya ha sido ganada, y aquellos que perseveran con Él compartirán su triunfo, incluso si el camino hacia esa victoria está pavimentado con lágrimas, con sacrificio y con sufrimiento. La Iglesia está a punto de recorrer una vez más el camino de la cruz, y nosotros, si somos fieles, debemos estar dispuestos a recorrerlo con ella, sin contar el costo, sin medir las pérdidas, sino manteniendo los ojos fijos en la promesa de que más allá de cada Viernes Santo está el amanecer de la resurrección. A medida que las sombras de la incertidumbre se alargan sobre los antiguos salones de la cristiandad, un silencio profundo parece apoderarse de los fieles, un silencio no de derrota, sino de anticipación temblorosa. Durante siglos, la Iglesia ha resistido tormentas externas, emperadores que buscaron controlarla, ejércitos que quisieron destruirla, ideologías que intentaron borrarla, pero ahora, la mayor prueba no surge de enemigos fuera de sus muros,
sino de la confusión, la ambición y el error dentro de sus propias entrañas. Es una crisis que pone a prueba no solo las estructuras y tradiciones, sino los corazones y las almas, un fuego que revela lo que es oro y lo que es paja. Aquellos que han elegido permanecer fieles se encuentran cada vez más aislados, incluso dentro de comunidades que una vez florecieron con vida espiritual. Muchas parroquias que antes eran casas vibrantes de oración se han transformado en espacios huecos de reunión, donde el enfoque ya no está en adorar al Dios vivo, sino en afirmar los valores cambiantes del mundo. El arte sagrado es removido, las oraciones antiguas son olvidadas, y el lenguaje del sacrificio, la penitencia y la vida eterna es reemplazado por esloganes de inclusión, activismo y compasión mundana. En este entorno, el remanente fiel, aquellos que se niegan a soltar los tesoros que les han sido confiados, a menudo sienten que son las últimas velas titilando en una vasta y creciente oscuridad. Sin embargo, es precisamente en tales momentos cuando la fe verdadera brilla con mayor intensidad. Es precisamente cuando el mundo ofrece consuelo a cambio de compromiso, que las almas ancladas en Cristo se convierten en faros para otros. La tentación de desesperar es fuerte. Susurra que la batalla está perdida, que la iglesia caerá, que la verdad misma será enterrada bajo capas de falsedad educada, pero la desesperación no es el lenguaje del cielo. La esperanza, incluso contra toda esperanza, sigue siendo la herencia legítima del cristiano. En cada época de confusión, Dios ha suscitado testigos, hombres y mujeres valientes, cuya fidelidad se convierte en semilla de futura renovación. Sus nombres no siempre son conocidos en su propio tiempo. A menudo son almas ocultas que viven en silencio, sufren en silencio, oran con perseverancia. Hay madres que enseñan el rosario a sus hijos cuando las escuelas ya no lo hacen, sacerdotes que celebran la misa con reverencia, incluso cuando se les presiona para modernizarse, jóvenes que eligen la castidad, la honestidad y la virtud, incluso cuando se les ridiculiza. Es su heroísmo oculto, invisible al mundo, el que edifica de nuevo el reino de Dios. Ahora, mientras se avecina el cónclave, debemos entender que el resultado, sea cual sea, no será el final de la historia. Incluso si los peores temores se hacen realidad, incluso si surge un papado que parece abrazar el compromiso en lugar del coraje, el humanismo en lugar de la santidad, debemos recordar que ningún gobernante terrenal puede destronar a Cristo. Su reinado no depende del aplauso del mundo, ni de la aprobación de los poderes mundanos. Su verdad permanece inmutable, su misericordia insondable. Su iglesia, aunque golpeada, herida y traicionada, sigue siendo su amada esposa. Para muchas almas fieles, los días venideros requerirán una elección radical, permanecer firmes, incluso cuando se sientan solos, confiar incluso cuando los signos visibles parezcan sombríos, continuar orando, adorando, creyendo. Debemos comprender que nuestra fidelidad no se mide por el éxito exterior, sino por la perseverancia interior. En tiempos pasados, cuando las herejías asolaban la iglesia y la verdad parecía eclipsada, fueron los pocos fieles silenciosos, que rezaban en capillas pequeñas, enseñaban a los niños en hogares escondidos, defendían los sacramentos con manos temblorosas, quienes preservaron la fe para las generaciones futuras, y así será nuevamente. Nuestra tarea no es salvar a la iglesia con nuestras propias fuerzas, esa carga pertenece solo a Cristo. Nuestra tarea es permanecer fieles dentro de ella, vivir la verdad sin compromisos, amar a la iglesia incluso cuando está desfigurada por el pecado y la debilidad. Debemos ser como María y Juan, al pie de la cruz, negándonos a abandonar a Cristo, incluso cuando sus enemigos parecen victoriosos. A medida que el humo blanco se eleva sobre los tejados del Vaticano y el mundo espera el nombre del nuevo Papa, que nuestros corazones no se llenen de miedo, sino que se eleven en oración. Supliquemos al cielo por un pastor que ame al rebaño más que a sí mismo, que aprecie las verdades transmitidas a través de los siglos, que custodie los sacramentos con reverencia y asombro. Pero si el cielo permite otra prueba, preparémonos para soportarla con la paciencia de los santos, sabiendo que el sufrimiento llevado con amor purifica no solo a los individuos, sino a la iglesia misma. El mundo celebrará el cambio, aplaudirá el compromiso, declarará una nueva era de iluminación, pero nosotros nos aferraremos a algo más profundo, más antiguo, más fuerte. La fe de Pedro, la fe de María, la fe que ha sobrevivido a todo imperio,
toda revolución, toda tormenta. Esta fe no es nuestra para cambiarla, ni para reinventarla. Es un don recibido, un tesoro que debe ser custodiado, una luz que debe ser transmitida, incluso si es solo de una mano temblorosa a otra. Hay una fuerza oculta en el remanente fiel, una fuerza que no nace del número ni de la influencia, sino de la gracia para ver con ojos de fe cuando el mundo camina por vista, para esperar cuando la esperanza parece insensata, para amar. Cuando amarlo cuesta todo, esa es la fuerza que llevará a la Iglesia, a través de su agonía presente, hacia el amanecer de su renovación. Al final, la Iglesia será purificada, surgirá de este fuego, no como una institución de moda acogida por el mundo, sino como la humilde y radiante esposa, adornada para su rey. Su verdadera gloria no reside en el poder político, ni en la relevancia cultural, sino en la santidad escondida de sus santos, el heroísmo silencioso de sus fieles, el amor imparable de su Dios. Y así, observamos, oramos, sufrimos y esperamos, porque más allá de cada tormenta hay un amanecer, más allá de cada crucifixión hay una resurrección, y más allá de cada aparente derrota, Cristo ya es victorioso. Mientras los preparativos finales para el cónclave se desarrollan tras los muros antiguos, la Iglesia se encuentra en un umbral suspendida entre dos futuros. Los cardenales, llevando el peso de los siglos, avanzan hacia la Capilla Sixtina, cada uno con una oración, una esperanza, un temor guardado en silencio en su corazón. El aire dentro de esos muros sagrados está cargado no solo de incienso o tradición, sino del aliento mismo de la historia, como si todos los que han venido antes, desde Pedro hasta los mártires, desde Agustín hasta Tomás de Aquino, estuvieran observando, orando, suplicando. Afuera, los fieles esperan, algunos conteniendo el aliento, otros con el corazón ansioso, y otros con confianza resuelta. A través de los continentes, en catedrales y capillas, en aldeas humildes y ciudades abarrotadas, se enciende veloz. Las oraciones se elevan como incienso hacia el cielo, y las palabras antiguas resuenan una vez más. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. No es una esperanza ingenua la que llena el corazón de los fieles, ni un optimismo ciego que ignora la realidad de los tiempos. Es una esperanza forjada en el sufrimiento, afilada por la prueba, purificada por incontables generaciones que soportaron persecución, traición y pérdida, y sin embargo permanecieron firmes. Es la esperanza que brotó de la tumba vacía, la esperanza que ninguna oscuridad, ninguna traición, ninguna confusión puede extinguir. Aún así, la hora es grave. Susurros de compromiso y visiones de una nueva Iglesia flotan en el viento, tentando incluso a los bien intencionados con sueños de aceptación y aplauso, pero los fieles saben que la verdadera Iglesia nunca ha sido llamada a ser aplaudida, ha sido llamada a ser fiel, ha sido llamada a recorrer el camino angosto, incluso cuando ese camino está marcado por espinas, incluso cuando conduce a una cruz. Hay una tentación en cada época de creer que la Iglesia debe evolucionar para sobrevivir, que debe adaptar sus enseñanzas al espíritu de los tiempos, pero quienes conocen la historia entienden que cada vez que la Iglesia ha hecho compromisos con el mundo, se ha debilitado. Cada vez que se ha aferrado a Cristo y a su verdad inmutable, ha sido renovada, no siempre de inmediato, no siempre visiblemente, pero siempre con poder y permanencia. Hoy, una vez más, el llamado no es al consuelo, sino al coraje. La Iglesia no necesita un líder que calme la conciencia del mundo con fáciles lugares comunes. Necesita un pastor que diga la verdad con amor, que llame a los pecadores al arrepentimiento, que defienda la dignidad de la persona humana, no según las modas pasajeras, sino según la verdad eterna. Y así, mientras se emiten los votos, mientras se elevan las oraciones, mientras el humo comienza a elevarse en la chimenea, sobre la Capilla Sixtina, esperamos, no como quienes no tienen esperanza, sino como quienes saben que Cristo sigue siendo la verdadera cabeza de la Iglesia, que sus promesas son seguras, y que Él escribe recto con líneas torcidas. Quizás surja un pastor según el corazón de Cristo, uno que fortalezca a los hermanos, uno que cure las heridas infligidas por la confusión y la división. Quizá nos espere un tiempo de mayor prueba, un tiempo en el que los fieles deban caminar por fe y no por vista, aferrándose a los sacramentos, a las Escrituras
y a la fuerza silenciosa de la oración, sea como sea, la tarea que tenemos por delante sigue siendo la misma, permanecer fieles, confiar plenamente, amar sin miedo. A medida que avanza el cónclave, también debemos recordar que la renovación no comienza en Roma, comienza en los rincones más silenciosos del mundo, en corazones dispuestos a arder con el amor divino, comienza en familias que rezan juntas, en parroquias donde Cristo es verdaderamente adorado, en almas que se niegan a comprometerse, incluso cuando eso les cuesta todo. En cada época, los santos se han levantado de las cenizas de una derrota aparente. En cada época, el Espíritu Santo ha insuflado nueva vida a la Iglesia cuando todo parecía perdido, y así será de nuevo. El futuro de la Iglesia no está en manos de los poderosos, los influyentes o los medios de comunicación, está en las manos de Dios, y Él es fiel. El remanente fiel debe prepararse para mantenerse firme, no con ira, sino con paz, no con amargura, sino con alegría, no con desesperación, sino con una esperanza inquebrantable. No estamos llamados a salvar a la Iglesia, Cristo ya lo ha hecho. Estamos llamados a ser fieles dentro de ella, a ser luces que brillan en la oscuridad, a ser semillas de una cosecha futura que tal vez nunca veamos con nuestros propios ojos. Y así, mientras las campanas de la Basílica de San Pedro se preparan para sonar una vez más, anunciando al mundo el nombre de un nuevo pontífice, elevemos nuestros corazones en oración y esperanza, consagrémonos de nuevo al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, renovemos nuestra fidelidad a las verdades que nos han sido transmitidas a gran costo, preparémonos a sufrir, si es necesario, por el bien del Evangelio, porque la Iglesia no es nuestra para abandonarla cuando está herida, es la esposa de Cristo, comprada al precio de su sangre, y estamos llamados a amarla como Él lo hace, incluso cuando tropieza, incluso cuando sufre, incluso cuando parece estar más perdida. Al final, este es nuestro llamado: ser fieles, ser valiant, ser santos. No importa quién se siente en el trono de Pedro en los días venideros, no importa cuán feroz sea la tormenta que se avecina, la victoria ya ha sido ganada. Cristo ha resucitado, su Iglesia, aunque golpeada y magullada, sigue siendo su amada. Y nada, ni siquiera las puertas del infierno, prevalecerán contra ella. Caminemos entonces hacia adelante, no con miedo, sino con la valentía de los hijos que saben que su Padre sostiene el universo en sus manos. Construyamos de nuevo, oremos de nuevo, amemos de nuevo, porque el amanecer está más cerca que nunca, y la Iglesia, purificada por el sufrimiento, resplandecerá una vez más radiante, más fiel, más viva que nunca,